1 de cada 4 humanos tiene anemia en el mundo y 1 de cada 2 algún grado de déficit de hierro. O sea, 4.000 millones de humanos tienen algún grado de déficit de hierro. Es una locura. ¿Qué efectos tiene una dieta basada en plantas sobre la salud a grandes rasgos? Desde el año 1993, la Academia de Nutrición y Dietética hizo una publicación y dijo: no se necesita la complementación proteica. ¿Cómo debe ser entonces esa exposición solar adecuada para obtener sus beneficios minimizando sus riesgos? Las dietas basadas en plantas están ganando cada vez más popularidad. Lo que antes era una elección minoritaria, hoy se ha convertido en una tendencia global impulsada por la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal. Sin embargo, estas dietas siempre han sido juzgadas desde el miedo, desde el te van a faltar nutrientes, en lugar de considerar el posible impacto positivo que pueda tener para la salud. Es hora de cambiar la perspectiva. Hoy queremos terminar con este relato arcaico, despejar todas tus dudas y miedos para que a partir de aquí empieces a ver las dietas basadas en plantas, no como restricciones, sino como posibilidades. Para ello, visita Buenas Migas Toto Viviani Rossi, médico especializado en nutrición. Él es director y docente del curso de posgrado en Nutrición Vegetariana y Vegana de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en medicina del estilo de vida y asesor científico de la Unión Vegana Argentina. Bienvenido, Toto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno lo que están haciendo en general y muy buena la presentación de hoy en particular con muchos disparadores. Muchas gracias, Toto. Pues sí, queremos hablar de las dietas basadas en plantas porque sabemos que hoy en día tenemos un poco esa necesidad desde el punto de vista de la salud como del medio ambiente. Y te quiero empezar preguntando qué efectos tiene una dieta basada en plantas sobre la salud a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle. Bien. Bueno, si me permitís, a mí me gustaría dar una definición de lo que es una dieta basada en plantas o dietas basadas en plantas, porque es una definición que no está tan clara y probablemente muchas personas estén llevando dietas basadas en plantas y no lo sepan, porque nosotros cuando hablamos de dietas basadas en plantas no estamos hablando ni de veganismo ni de vegetarianismo, que son decisiones más bien éticas, filosóficas, políticas. Cuando hablamos de dieta basada en plantas hablamos de un patrón de alimentación en el que se basa principalmente en gran medida en los 6 grupos de alimentos de origen vegetal integral, que son las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y las semillas comestibles. Después puede que sea 100% basada en estos 6 grupos o que se incorporen a algún otro grupo en poca cantidad, como pueden ser carnes, rojas, blancas, pescados o huevos y lácteos. En general, yo con lo que trabajo en dieta basada en planta al 100%. ¿Mm? Dicho eso, me habías preguntado cuáles serían los beneficios para la salud, ¿verdad? Eso es. A grandes rasgos, porque ya sabemos que para cada cosa podríamos detallar muchísimo, pero en general. Bueno, a grandes rasgos lo que tiene estos patrones de alimentación es que disminuyen la mortalidad por todas las causas, es decir, la posibilidad de enfermar y morir por todas las causas, pero en particular las que más matan al humano, que son enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, cáncer, diabetes, sobrepeso y obesidad y enfermedad renal. Ese es el impacto general que tienen estos patrones de alimentación. Genial, sí, que no es poca cosa. Y Es un montón. respecto al propio vegetarianismo, que aquí ya sí que podemos incluir la parte más ética, ¿cuáles son las cifras reales en el mundo de cómo se distribuye? Porque sabemos que, por ejemplo, hay poblaciones como en la India, que una inmensísima mayoría de la gente, que encima es muchísima población, son vegetarianos. Ujú. Bueno, sucede un fenómeno a la inversa entre India y el resto del mundo. En India se estima que un 30 y un 35% de los que viven ahí son vegetarianos por un tema religioso y cultural, mientras que el resto del mundo, y va bajando esa cantidad, mientras que el resto del mundo va aumentando la cantidad de personas que deciden ser vegetarianas, veganas o tener dietas basadas en plantas, estimándose en promedio un 10, 12, 15%, depende de la región. ¿Mm? Y, Es un fenómeno a la inversa. y allí en Latinoamérica están cada vez más al alza porque, por ejemplo, sabemos que en Argentina en concreto hay mucha cultura, pues eso, con el tema del asado y demás. ¿Cómo está evolucionando allí esto? Bueno, siempre Argentina se caracterizó por tener siempre dicotomías en cada cosa que existe y la nutrición no iba a ser la excepción. Aquí tenemos grandes culturas de comer asados y carne, muchísimo consumo de carne roja. Estamos entre los 3 países que más carne roja consumen en el mundo. Pero también aquí el movimiento plant-based, veganismo y vegetarianismo es punta de lanza a nivel latinoamericano y sudamericano en particular.
A mí me ha tocado estar en otros países de acá, de Latinoamérica, y veo que en Argentina, desde el desarrollo académico, acá tengan en cuenta que se dan 4 posgrados de capacitación para profesionales sobre la temática, más un posgrado avanzado, ¿no? Desde las universidades. Y hay un montón de opciones para poder llevar a cabo este patrón de alimentación. Entonces, hay 2 encuestas que hicieron en Argentina. Una daba que había aproximadamente un 10% de personas que eran vegetarianas y veganas, y después se repitió y más o menos dio parecido, un poquito más alto. Así que así estamos en nuestro país. Desde hecho, pudimos publicar desde el Ministerio de Salud de nuestro país de Argentina un documento de consenso sobre dietas basadas en plantas y los impactos positivos que tienen en la salud, en el medio ambiente. Ya. Pues Así que sí, la esto verdad que sucede. nada mal, porque por ejemplo en España prácticamente no hay formación de posgrado en este tema, o sea que todavía queda camino. Y por lo que refiere a la aplicación de dietas basadas en plantas en poblaciones particulares, como si dijéramos, por ejemplo, embarazadas, personas que dan lactancia, infancia o personas mayores, ¿es segura? ¿Habría alguna consideración particular? Bueno, sí, es segura en todas las etapas del ciclo vital humano. Se puede llevar a cabo en todas. Por supuesto, si está bien planificada, como en cualquier patrón de alimentación. Hay consenso en esto, consenso nacional e internacional. De hecho, se publicó hace 3 semanas una actualización del consenso eh, de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, hablando sobre dietas vegetarianas y veganas, y vuelve a reafirmar lo que había publicado en el 2015. En Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición, nosotros desde SAMEB, que es la Sociedad de Medicina y Estilo de Vida Argentina, la Sociedad Italiana de Nutrición Humana, la BDA del Reino Unido, todas sostienen que se puede llevar a cabo en cualquier etapa del ciclo vital. Eso incluye embarazo, lactancia, primera infancia, adolescencia. Y, por ejemplo, en Sí. deportistas, ¿habría algo que tener en cuenta de manera especial? Bueno, sí, nosotros el año pasado, junto a Fernando Luna y Ezequiel Larrieta, publicamos un paper, es una revisión narrativa, pero bueno, estuvimos leyendo la evidencia que había publicada y llegamos a la conclusión a la que llegaron otros autores, que se puede llevar a cabo un patrón dietario en cualquier tipo de deportista, incluso los de elite. Em, no ofrece desventajas ni lo que es en fuerza, ni lo que es en potencia ni resistencia. Sí puede ofrecer ventajas en lo que es salud del atleta, porque el atleta tiene corazón, pulmones, riñones. Entonces, si tiene un buen impacto en la salud general, también lo tendría en el atleta. Pero hay que prestar atención a ciertas cosas. En particular, a cubrir calorías. Eso sería una de las cosas más importantes, te diría yo, porque al ser dietas tan altas en fibra, puede que no lleguemos a cubrir calorías de una persona que quizás gasta arriba de 3.000 calorías. Estamos hablando, ¿no? Entonces, comer 3.500 calorías comiendo arroz maní, lentejas, verduras, frutas, puede que sea muy voluminoso. Y en esos casos hay que estar atento a cubrir calorías. Es lo que yo veo más relevante. Después lo otro es lo mismo que presto atención a cualquier atleta. Es decir, el hierro es un micronutriente emblemático en el mundo de la nutrición deportiva en general y no va a dejar de serlo en el paciente, en la persona que es plant-based. ¿eh? Em, la B12, por supuesto, de suplementar, la vitamina D. Después de lo mismo que la nutrición deportiva en general. Mm. Ahora entraremos un poco más en el tema suplementación necesaria y demás, pero en la gente que tú ves que ya es vegetariana o vegana, ¿cuáles son los principales errores que sueles ver? Bueno, em, Porque, perdona, Toto, porque hay que aclarar que como mucha gente lo hace por ética, da el paso sin estar debidamente informado. ujú. A mí eso me parece tan loable. Es decir, que una persona decida dejar sus gustos y placeres porque siente que éticamente necesita hacer un cambio, me parece hermoso. En este mundo voraz y que se va deshumanizando, me parece un acto revolucionario increíble. Y eso em, muchas veces no es acompañado de algo bien planificado. Es tan relevante y trascendental para esa persona dejar de ver el sufrimiento de otros seres que empieza a comer de forma no planificada, ¿no? Eh, y yo lo que veo es eso, que dejan de comer
carne, dejan de comer huevo, dejan de comer lácteos, pero no incorporan alimentos imprescindibles como pueden ser las legumbres. Sacan una fuente de proteína, hierro y zinc y no incorporan otra. Y lo sostienen a lo largo del tiempo. ¿Mm? Eso sería de los errores más frecuentes que veo yo, pero lo estoy viendo cada vez menos en Argentina, ¿eh? Lo estoy viendo cada vez menos. Es decir, cuando una persona veo que quiere cambiar, mm, en general saca turno. ¿Por qué? Porque este es el 7º año que yo doy el posgrado en mi facultad. Entonces hay 6 camadas ya de nutriólogos y médicos formados. Y en cada camada hay al menos 100. O sea que hay aproximadamente 600 profesionales solo de mi posgrado. Entonces hay una oferta mucho mayor de profesionales. Esto va disminuyendo, pero sigue siendo el error más frecuente. Hmm. Además, yo creo que en las redes sociales, que es algo también importante para la gente, cada vez hay mejor información en este sentido. Y Ujú. precisamente de ello también te quería hablar porque está también, por el otro lado, la famosa dieta keto, que sabemos que a nivel salud, tal y como la venden, no es ni mucho menos lo más adecuado, pero ¿podría hacerse una dieta keto vegetariana? Bueno, sí, la Green Keto Diet. em, yo veo muchas similitudes cuando hablo de patrones de alimentación. Por ejemplo, uno puede tener una dieta basada en plantas muy saludable o muy poco saludable. Si come todo alimento ultraprocesado, todo de origen vegetal, es una dieta basada en plantas de mala calidad. Y en una dieta cetogénica puede pasar lo mismo. Uno puede tener una dieta cetogénica que desayunen huevo frito con carne roja, jamón ahumado, lleno de sodio, o puede tener una dieta cetogénica en el que hay un montón de vegetales, de frutos secos, de carnes de un poquito de mejor calidad que la carne de vaca o cerdo, frutas que no tengan una alta cantidad de carbohidratos como pueden ser los berries. De dentro de la keto hay muchas formas de hacerlo. Pero si yo tuviese que comparar patrones de alimentación, es decir, hacer reemplazos isocalóricos de fuentes de proteína, por ejemplo, ¿qué pasa si saco 100 gramos de carne roja y la reemplazo por el equivalente de legumbres? A las proteínas vegetales les va mejor en el impacto en la salud del individuo, ni hablar en el impacto medioambiental. Pero que se puede llevar a cabo una dieta cetogénica más saludable que las que veo en las redes sociales, no hay dudas. Sí, es que es fácil de superar, porque son además muchas veces tan desastre que se puede arreglar fácil. Claro. Precisamente también de proteína, o sea, sí, seguramente la gente a lo mejor cuando, ¿no?, te haces vegetariano y lo cuenta, la primera preocupación de todo el mundo es que te van a faltar proteínas. Además de la proteína vegetal, siempre se ha dicho que era necesario combinar varias fuentes en una misma comida para obtener un aminograma completo, por ejemplo, legumbres y cereales. A día de hoy sabemos que esto no es exactamente así y que tenemos más tiempo, por decirlo así, con más margen para completar ese pool de aminoácidos. ¿De dónde surge este mito y cómo funciona? ¿Cómo es esto de hace falta o no hace falta? Bueno, es un mito que, por lo que yo estuve averiguando, investigando, surge en un libro de 1971. La autora era la P. Ella sostuvo que que las proteínas vegetales eran incompletas. A los meses de esa publicación, ella intenta rectificar su error y dice, la verdad que no, estuve equivocada. Una dieta con proteínas vegetales es suficiente si la dieta es variada y se cubren calorías. Bueno, ahí empezó ese mito, arraigado de otras cosas que fueron reforzando ese mito, como la necesidad de ciertos grupos que quieren promover el consumo de sus productos, como pasa siempre en el mundo y en la vida en general. Pero bueno, desde el año 1993 la Academia de Nutrición y Dietética hizo una publicación y dijo, no se necesita la complementación proteica de proteínas vegetales en el mismo día, hay más de 24 horas para hacerlo, pero incluso uno puede ver trabajos modernos. Hay un trabajo que está buenísimo que se hace en deportistas, que lo hizo Victoria Eve Larraín con Stuart Phillips, en ese grupo. Ellos directamente a un grupo le dan una mezcla de proteínas omnívoras y otras 100% vegetales, ni se calientan en hacer complementación proteica ni nada, sino llegar a un requerimiento proteico determinado, que era 1,6 gramos de prote kilo. Y los dos grupos tuvieron ganancia de masa muscular y fuerza sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Porque parece que lo que importa es cubrir los requerimientos proteicos, no importa dónde vengan. ¿Eh? En lo que es rendimiento Mm. deportivo y
y poder renovar tejidos. Después, en lo que es salud y en lo que es medio ambiente, sí que importa de dónde vienen. Claro. Pero fíjate, perdona Paula, hoy en día todavía hay apuntes universitarios, de cursos y demás que siguen diciendo que hay que combinar la proteína, ¿eh? Ujú. Fíjate, en Sí. 2025. Bueno, lo que sucede, y está muy bueno que lo traigas, es que, según lo que he visto yo, em, la nutrición hace poco tiempo se dio cuenta que pertenecía a la ciencia, ¿no? Entonces ahora, lo que uno afirma, yo vengo de la medicina, soy médico especialista en nutrición, y en medicina nosotros estábamos más acostumbrados a ver, bueno, el tratamiento antibiótico es este porque demostró que es el más eficiente, más efectivo respecto a los otros. En nutrición no era así antes, eran recomendaciones de alguien, pero nos empezamos a dar cuenta que la nutrición era una ciencia muy interesante, muy importante, porque es la principal causa de muerte en el mundo se da la nutrición. Y dijimos, che, esto que decíamos de las proteínas, ¿es verdad? Mira, vamos a ver. No, no es así. Y bueno, cada uno de los ítems nos fuimos dando cuenta de eso. Y se sigue publicando. En relación, o sea, porque claro, hablábamos de los requerimientos, decías, lo importante es llegar a los requerimientos, da igual de qué fuente se obtenga, desde el punto de vista de rendimiento. Pero en ese sentido, otra cosa que también se ha dicho mucho es que si solo consumes proteína o si toda la proteína se consume a partir de fuentes vegetales, es necesario ingerir una cantidad de proteína superior. ¿Esto es cierto? Y en ese caso, pues, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? Bueno, en un momento pensamos que sí, después no. Estamos hablando de dos entidades grandes como es el Instituto, el IOM de Estados Unidos y EFSA de Europa, Entidad Europea de Seguridad Alimentaria, sostienen que el requerimiento proteico de una persona vegana, vegetariana, es el mismo que una persona omnívora, que son 0,8 gramos kilo día. Que no hay que hacer ninguna modificación, aunque la digestibilidad de proteínas vegetales sea menores. ¿Mm? Así que eso como principio básico, que se fue demostrando con trabajos de distintos autores luego, que termina siendo así. No se necesita subir el requerimiento proteico por tener una dieta vegetal. Entonces, para alguien que justo ahora quiera empezar a basar su dieta en plantas, ¿qué recomendación le darías con el tema de las proteínas? Que cubran calorías. O sea, si cubren calorías, van a cubrir proteínas. Sin Eso darse es lo que cuenta, yo ¿no? les diría. Prácticamente. Sí, que lo arrastra, porque llegar a cubrir 2000 calorías, que es el básico, va a llevar a que vos estés en 0,8 gramos de proteína muy, muy, muy probablemente. Y después que no se olviden de consumir las principales fuentes proteicas en la dieta plant-based, que son las legumbres y los cereales integrales. Hoy es muy difícil, si más o menos sabés de una alimentación basada en plantas, no cubrir ese requerimiento proteico. Porque te estoy hablando de que agregás texturizado de soja y le pones 4 cucharas soperas y ya tenés 25 gramos de proteína en eso que no ocupa volumen. Es muy difícil no cubrirlo. Otro nutriente que se suele preocupar mucho a la gente cuando hace una dieta vegetariana, bueno, vegetariana no porque suele incluir lácteos, pero bueno, vegana sobre todo, es el calcio, ¿no? Que siempre pensamos que están los lácteos y siempre nos han dicho, pues eso, que la leche, el yogur, las mujeres menopáusicas también ese vasito de leche para aumentar la ingesta de calcio. Pero ¿en qué alimentos vegetales podemos encontrarlo y si es relativamente fácil llegar a ello? Ok. Mira, de mis años de haber hecho terapia, me ha quedado una frase que me decía mi terapeuta que es conversaciones incómodas para relaciones sanas, Toto. Y yo creo que cuando hablamos de salud ósea en dietas basadas en plantas es donde hay que tener la conversación incómoda. Porque en general es uno de los puntos más flojos que veo yo. ¿Eh? En varios trabajos no le va bien. eh, y yo creo que no tiene que ver por el tipo de alimentos, sino más bien porque se pueden perder de vista nutrientes potencialmente críticos. Uno es el calcio, otro es la vitamina D y otro es que puede acompañarse de baja densidad calórica en personas que no entrenan la fuerza. Si la persona tiene poca masa muscular, no cubrió vitamina D y no llegó a los requerimientos mínimos de calcio, puede que la salud ósea de la población plant-based sea peor respecto a la omnívora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la omnívora va a cubrir quizás más vitamina D, va a llegar quizás a cubrir más el calcio. Entonces en los trabajos le suele ser así. Ahora, si una persona que tiene una dieta basada en plantas hace estas cosas bien, va a estar todo bien con su salud ósea. ¿Mm? Sí, Pero que a lo bueno, mejor hay es, que saberlo. exacto, que a lo mejor es algo que no es tan obvio quizás como lo de la proteína, ¿no? Que siempre indican las calorías,
prácticamente como que ya sea solo que, sino que quizás haya que ponerle un puntito más de atención, a lo mejor. Y pensá que la vitamina D se puede cubrir solo de 3 formas. Exponiéndote al sol de forma adecuada, alimentos que tienen vitamina D, que son yema de huevo de lácteos o peces de agua frías, ninguno está en una dieta plant-based, o suplementándote. En una dieta plant-based ya sacás el del medio. Te queda exposición solar o suplementación. Mucha gente, como es mi caso, trabajamos siempre bajo techo. Entonces la exposición solar es baja y te va a quedar solo un camino a veces, que es la suplementación. Ujú. Pues sí, a tener en cuenta. También en relación al calcio, sí que según hablaba, estaba pensando otra cosa de que hay algunos estudios que ofrecen peores resultados para los, muestran peores resultados para los veganos, pero que también a veces hay algunas limitaciones como un IMC mucho más bajo en esa población vegana en concreto, porque justo pues eso lo hacían por ética, no tenían miramientos para la salud y demás. Entonces puede dar resultados un poco, bueno, que habría que interpretar, ¿no? Exacto. De hecho, este es uno de los trabajos que sale del EPIC, que decís que le fue 43% más riesgo de fractura en cadera o cuello de fémur, no me acuerdo bien. Y claro, ¿qué pasa? Tenían un índice masa corporal mucho más bajo, por eso les decía hoy que cuidado con las calorías y no entrenen fuerza. No todos estaban suplementados con B12 ni con vitamina D. Vos sacás los factores confundidores y el riesgo va a ser el mismo que la población general. Claro. Y concretamente, ¿qué alimentos son del reino vegetal los que más calcio nos pueden aportar y que deberíamos incluir en nuestro día a día? Bueno, son semillas de sésamo integral o ajonjolí eh, y amapola, pero en accesibilidad y fácil para consumir. Las semillas de sésamo molidas, entre 70 a 100 gramos por día, ya se cubre el 100% de la REA, solo si lo sacás del sésamo, pero no hay que perder de vista ciertos alimentos fáciles, como los porotos alubia, los blancos, tienen cada 100 o 150 miligramos de calcio. Los porotos de soja tienen la misma cantidad. La soja texturizada cada 100 tiene 300 miligramos de calcio. ¿Bien? Entonces tenés semillas de sésamo, amapola, estos dos porotos que te dije. Después tenemos el texturizado. Y después los que le añadieron artificialmente calcio, como las bebidas vegetales, y el tofu si fue realizado con sales de calcio. Ahí tenés como algunos plus adicionales para llegar. Es decir, lo mismo de antes, si comemos variado, saludable y bien en general durante el día, no deberíamos tampoco preocuparnos. Súper. Pasamos a otro nutriente que parece que igual, que solo está en los alimentos de origen animal, que es el hierro. Pero en realidad, ¿en qué alimentos de origen vegetal lo encontramos? Bueno, lo encontramos principalmente en las legumbres. Está bueno que las personas asocien lo que me daba la carne, me lo da la legumbre con algunas ventajas para la legumbre. Es decir, me da proteínas en la misma cantidad, me da hierro, me da zinc. Ujú. Pero además me da fibras, las legumbres. Es decir, que me da una salud más allá de esos nutrientes. La principal fuente van a ser las legumbres. Después los cereales y pseudocereales como el amaranto, la quinoa, el sarraceno. El amaranto es muy interesante, tiene más hierro que la lenteja. Y ciertas semillas, el sésamo vuelve a aparecer acá, con una cantidad de hierro muy alta, tiene, que si no recuerdo mal, 14 miligramos de hierro cada 100. Eso como los principales. Después hay detallecitos. Por ejemplo, acá en casa tengo una sal que artificialmente la enriquecieron con hierro, ¿no? Además de yodo. Entonces, los 5 gramos de cloruro de sodio al día a mí me cubren el 100% de la RDA de hierro para un hombre adulto. Y empezás a buscar estrategias. Y cuando querés acordar, lo cubrí fácil. ¿Mm? Otra consideración con el hierro ya no es solo incluir alimentos que lo contengan, sino ya que sabemos que la biodisponibilidad del hierro no hemo es menor que la del hierro hemo, aplicar ciertas técnicas o tener en cuenta ciertas cosas para que se maximice, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? Sí. Voy a decirte lo convencional y después voy a decirte algo que de lo que fui leyendo últimamente. A mí el hierro es uno de los temas que más me convoca, porque en la nutrición es una de las cosas que he visto que más déficit hay. Tengan en cuenta que 1 de cada 4 humanos tiene anemia en el mundo y 1 de cada 2 algún grado de déficit de hierro. O sea, 4.000 millones de humanos tienen algún grado de déficit de hierro. Es una locura. Por lejos, el micronutriente más carente en la Tierra. El hierro de origen vegetal y el hierro de origen animal no hémico, y digo esto, en la carne no solo hay hierro hemínico, sino también hay hierro no hemínico. De hecho, la mitad es hemínico y la mitad no hemínico.
del hierro no hemínico en el mundo se absorbe peor. Y para poder absorberse mejor, hay varios autores que sostienen que asociarlo con fuentes de ácidos orgánicos, como el ácido ascórbico o vitamina C, mejora la absorción. Por ejemplo, comer un cítrico junto al plato de lentejas. Ok. O alejar lo que inhibe la absorción, como puede ser los polifenoles, el café, el mate, el cacao. Ahora, la mayoría de estos trabajos son diseñados en lo que se llama comida única. Es decir, agarraron, sentaron a personas, les dieron comida con hierro, marcan ese hierro, le dan vitamina C, mejora la absorción del hierro en los que recibieron vitamina C respecto a los que no. Pero a largo plazo no sabemos bien qué pasa. De hecho, en la página oficial del IOM, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, cuando uno lee vitamina C y hierro, traen esto que le estoy diciendo. No sabemos a largo plazo si la vitamina C es tan relevante como creemos. Pero sí sabemos que se producen adaptaciones en los intestinos de la persona que comen hierro vegetal. Y son mejores absorbedores. ¿Eh? Eso es lo Ju- que Justo eso es concluiría lo hoy. que te iba a comentar. Ahora, hace poco hemos hecho con Miguel, Nutriconciencia, está Ujú. un estudio sobre absorción de hierro en personas veganas en comparación con no veganas. Y precisamente esto, pues les dábamos pistachos que tienen una cantidad de hierro relevante y se veía que efectivamente sí que la absorbían mejor, o sea que se habían generado ciertas adaptaciones en comparación Ujú. con el otro grupo. O Tal sea que bueno, cual. el hierro la verdad es que es un temazo muy interesante. Sí. Siempre atento en cualquier persona, para mí el hierro. Y eso está bueno aprender el profesional a evaluarlo y el paciente pedírselo al profesional. No quedarse solo con la solicitud de un hemograma básico. Hay que aprender a pedir el hierro, cómo se miden las reservas, porque te podés adelantar a la jugada. Claro, y además, o sea, el hierro en sí tiene mucha chicha porque a priori yo creo que se hacía un planteamiento muy básico, digamos, de como el hierro hemo se absorbe mejor, pues ya directamente es mejor de por sí. Pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que, bueno, tiene un carácter prooxidante que no siempre puede ser positivo. Y bueno, efectivamente desde algunos años sabemos que no necesariamente más hierro hemo va a ser mejor. ¿Qué repercusiones en salud acaba teniendo una ingesta de hierro hemo superior? Bueno, sabemos, está demostrado el mecanismo fisiopatológico molecular y después en lo clínico. El hierro hemo es uno de los que aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Bien, entonces ahí ya tenés un problema. Por eso, en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud dice carne roja es un cancerígeno de tipo 2A y te da las cantidades y el aumento de la incidencia de cáncer colorectal, y carnes rojas procesadas de tipo 1 por el tipo de enlace que tiene con el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, ese es uno de los riesgos. ¿Bien? Pero también hay trabajos que han asociado el hierro de tipo hemínico con el aumento de riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. ¿Mm? Sacando los factores confundidores. Así que, bueno, tenés esos riesgos. Es cierto que se absorbe mucho mejor ese hierro, pero viene con todo este lado también. Sí. Vale, pues hemos visto que con una dieta equilibrada y bien estructurada, vamos, exactamente igual que una omnívora, no necesitaríamos suplementación de estos nutrientes que hemos hablado, pero sí que hay una que es imprescindible tanto para vegetarianos como para veganos y se está viendo también que ya para ciertas poblaciones de omnívoros, que es la vitamina B12. Explícanos un poco qué es exactamente esta vitamina y de dónde se obtiene. Bueno, la vitamina B12 es la forma que encontró la vida de mantener la humildad en las personas que deciden tener dietas basadas en plantas y promoverlas. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a estudiar las dietas basadas en plantas, dice el impacto en salud es formidable, es el patrón de alimentación con mejor impacto medioambiental y además se acompaña de disminución del sufrimiento de otros seres vivos. Y la vida dijo, bueno, pero ¿sabes qué? No vas a poder cubrir la B12. Entonces vas a tener que humildemente suplementarte porque no lo vas a poder obtener hoy día desde el alimento directamente. ¿Mm? Eso más filosóficamente, como lo veo yo, más allá de eso, en el puntual, la B12, los vegetales no la necesitan para su metabolismo, la gran mayoría, hay algunas excepciones, pero la gran mayoría no. Por lo tanto, los vegetales no la contienen. La B12 es de origen microbiótico, no la sintetizan los animales, la sintetizan microorganismos, ya sean hongos o bacterias, y
Los animales la podemos obtener de tierra o agua, que tienen esos microorganismos, o comiéndote otros animales, que ya tienen la B12 adentro. O si sos un herbívoro, tener la suerte de tener la B12 en tu intestino y que desde tu intestino se absorba. Nosotros no corremos con esa suerte. Hay que suplementarlo. ¿Mm? Lo que mucha gente no sabe es que mucha de la carne que consumen, sobre todo las que provienen de granjas industriales, es que a esas vacas ya les suplementan esa B12. Es decir, al final la vaca es un intermediario entre la B12 y tú, ¿no? Exacto. Reciben una suplementación de B12 y otras cosas para que vos después, para que la vaca primero no se muera y segundo vos en consecuencia la recibís. Es muy poco sustentable. A mí en particular me parece hasta poco ético. Además es muy económico suplementarte con B12. Estamos hablando de que se necesita tomar una píldora a la semana y en Argentina hoy este tratamiento te va a salir unos $8 anuales. ¿Eh? Es muy económico. Y que además, como bien dijiste vos, estamos viendo que cada vez mayor población la necesita porque no es solo las que tienen dietas 100% vegetales, sino aquellos que tienen poco consumo de carnes en la semana, personas arriba de 50 años que sean omnívoras, personas que reciben ciertos medicamentos a largo plazo como inhibidores de bomba como omeprazol, metformina para diabetes. Y cuando empezás a sumar, decís, che, al final hay un montón de gente que necesita tomar B12. ¿A partir de qué punto, o sea, una persona omnívora pero que no consuma mucha carne, de manera más o menos estimada, cuándo diría, oye, pues a partir de este consumo creo que ya sería adecuado suplementarse? Mirá, en el 2015 EFSA sube los niveles de ingesta recomendados de B12 a 4,5 microgramos, cuando antes era 2,4 el histórico de IOM. Para poder llegar a ese requerimiento, se necesita tener una ingesta de al menos de 200, aproximadamente 200 gramos de carne todos los días, en personas que tienen una buena absorción. Arriba de 50 años eso reduce porque hay hipocloría fisiológica. Pero bueno, es caro por muchos motivos sacar la B12 desde el alimento, me parece a mí, porque tenés que comer 200 gramos de proteína animal, que tiene peor impacto en salud y medio ambiente que la vegetal. Hay que sacar las cuentas. Muchas veces acá recaen sobre las críticas sobre la nutrición evolutiva. Es decir, sí, pero antes ¿cómo hacíamos si no se podía suplementar con B12? Y yo entiendo, e incluso cuando las críticas vienen desde ahí, lo primero que intento es, bueno, esta persona quiere comer saludable. Está haciendo una crítica porque le preocupa su salud, ¿no? Dicho eso, digo, bueno, a ver, pero a nosotros qué nos importa hoy en la modernidad. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia que es el mejor enfoque de alimentación para vos y para el medio ambiente donde vivís? Que sos indivisible. Bueno, la dieta tiene que ser lo más basada en planta posible. No importa el enfoque que tengas, keto, mediterránea, DASH, plant-based. Y eso lo dice en base a la mejor evidencia científica, no a lo que nosotros comíamos para subsistir, que sería la nutrición evolutiva, que comías lo que podías. Hoy tenemos, por suerte, mayor disponibilidad de cosas. Bueno, el mejor enfoque parece que es este, pero te tenés que suplementar con B12. ¿Mm? Y entre medias está lo que cada vez se hace más a menudo, que es lo de fortificar ciertos alimentos, como antes has dicho, las bebidas vegetales. A día de Ujú. hoy, ¿es suficiente con esos alimentos con esos alimentos fortificados como para no consumir la vitamina B12 tanto en vegetarianos o veganos como en omnívoros? En general no, porque la suplementación que le ponen es para cubrir la RDA, que suele ser 2,4 o 4 microgramos, pero la realidad es que cuando la B12 no viene en una matriz proteica, sino viene suplementada, parece que la dosis de B12 que hay que consumir es mayor, que se estima en unos 25, 50, 100 microgramos día. Entonces no suele ser suficiente. Yo creo que cuando uno pone en la balanza es tan económico y simple suplementarte con B12 que yo no lo dudo, es tomar la B12 una vez por semana, Claro. antes de Y la fecha. en aquellas personas que, por lo que sea, pues tienen un poco de ese miedo a suplementarse, que ya es una tontería, pero bueno, hay quien lo Mm, piensa, ¿qué ujú. consecuencias puede tener un déficit de B12? Sí, está bueno esto que lo traigas porque muchas personas quieren tener una alimentación natural, ¿no? Y es muy, muy lindo que les pase eso. Me gustan esas personas. Lo que también hay que hacer un análisis crítico es, ¿y qué es natural? Porque el agua viene filtrada, la sal
bien iodada. Antes era imposible que vos tengas sal a disposición, era imposible que tengas legumbre, era imposible que tengas fruta. Entonces, esto no es natural, lo que nosotros estamos haciendo, porque fue un invento humano. Pero si nos metemos más filosóficamente, todo es natural porque lo inventamos nosotros, pertenecemos a la naturaleza. Dicho eso, no es lo mismo tomar un suplemento de minerales o vitaminas que tomar un medicamento. Las vitaminas y minerales están en los alimentos y nosotros los podemos aislar y vender en forma de cápsula comprimida. El medicamento es otra cosa. Entonces la gente suele confundirse eso. Dicen, yo no quiero tomar ningún medicamento para la presión. No, pero esto es una vitamina. No, tampoco. Bueno, hay que desarmar de a poquito y decir, esto es otra cosa. ¿Eh? También antes precisamente nombrabas la vitamina D. Bueno, hablábamos de que se puede obtener por diferentes vías y una de ellas es la exposición solar. Sin embargo, por otra parte, sabemos que una exposición solar descontrolada, digamos, supone un mayor riesgo de melanoma. ¿Cómo debe ser entonces esa exposición solar adecuada para obtener sus beneficios minimizando sus riesgos? Bien, buena pregunta. Bueno, primero que aumenta el riesgo de melanoma, de cáncer vasocelular y espinocelular. O sea que son 3 tipos de cáncer que aumenta el riesgo de exposición solar. ¿Mm? Em, lo ideal sería utilizar protector solar. Están saliendo algunos trabajos nuevos de que se puede sintetizar vitamina D incluso con protector solar, lo cual sería la solución a todo el problema. Bien, hasta hace poco, en las clases que doy yo de vitamina D, si el protector solar es arriba de 8, se anula la síntesis de vites de la piel. Bueno, eso parece que no es así. Se está cuestionando y sería la solución a todo. Porque hay distintos rayos ultravioleta que da el sol, los UVA, UVB, UVC. Para sintetizar vitamina D necesitas los UVB y los que hacen daños principalmente a la piel, si no recuerdo mal, son los UVA. Bueno, así todo, si uno dice, bueno, ¿y hoy cómo podemos decirle a una persona que se exponga al sol sin protector solar y que disminuya los riesgos? Exposiciones breves, se llama mínimo eritema posible. Cuando ves que te están empezando a poner rojo, te tenés que retirar del sol, suelen ser 10 minutos. Y en la mayor superficie corporal posible. ¿Por qué? Pues yo me pongo como estoy ahora, solamente me da acá y acá, 10 minutos. Si yo me saco esto, me va a dar todo el torso. Entonces voy a tener, en el mismo tiempo, mayor superficie para sintetizar vitamina D. Y intentar completar en verano unos 60, 75 minutos de exposición solar a la semana. Vale. ¿Y cómo puede detectar alguien si la exposición solar que está teniendo, como decíamos, por ejemplo, por trabajar en interiores y demás, y ya, o sea, a partir de qué punto o a qué poblaciones recomendaría suplementarse? Mm, si la persona en el día a día no se expone al sol por su trabajo, porque no le gusta lo que sea, para mí ya hay que suplementar ahí. Si le dio un laboratorio bajo o al borde, suplementar. Si vive en ciertas latitudes muy alto o muy bajo en el planeta, también se necesita suplementar, porque no lo va a llegar a cubrir aunque se ponga el sol. ¿Mm? Acá en Argentina tenemos una gran parte de nuestro país, la Patagonia, que deberían suplementar siempre. Em, Va por ahí. Mm. Vale, y por ejemplo, otro gran mito que hay, sobre todo entre hombres, es el tema de los famosos fitoestrógenos de la soja, ¿no? ¿Cómo afecta realmente el consumo de soja a los niveles hormonales de los hombres y también de las mujeres? Bueno, en rápida la respuesta es no pasa nada. Fitoestrógenos son estrógenos de origen vegetal que están en la soja, están en los garbanzos, están en el lino y en un montón de otros alimentos. Que sean estrógenos de origen vegetal no significa que van a actuar idéntico al estrógeno humano. Los fitoestrógenos pueden o que se parezcan químicamente o que actúen parecido. ¿Bien? Los de la soja, que son la daidzeína y genisteína, estructuralmente lo que se absorbe es muy distinto al 17 beta estradiol humano. Muy diferente. Porque es metabolizado por la microbiota, te da. Cuando uno analiza la química orgánica básica de eso, dice, che, este tiene una estructura de resonancia, este tiene 3, un anillo abierto, este cerrado, no va a actuar igual en el receptor de estrógeno del humano. Y es cierto, no actúa igual. Pero esto es todo molecular. Cuando a mí voy a lo que me importa, que es qué pasa en humanos que viven reales, bueno, el grupo que consume mayor cantidad de fitoestrógenos respecto al que menos, suele tener
en mujer, reducción de la incidencia de cáncer de mama en un 40%. Página de la WSRF.F6, esto. ¿Mm? Y la AICR, que es la norteamericana, dice, incluso si la mujer fue diagnosticada con cáncer de mama, quizás tenga beneficio del consumo de fitoestrógenos. Niveles de hormonas masculinas, sobre todo testosterona o la proteína transportadora de testosterona, no se modifican en personas que consumen alimentos con fitoestrógenos. No pasa nada. Vale. Sí, pues yo creo que está bien aclarar estos mitos porque la testosterona también es otro nuevo gran tema en redes sociales, así que está bien que lo expliquemos. Además, bueno, sí que decíamos suplementación de vitamina B12, pero ¿recomendarías a la población vegetariana tomar algún otro suplemento? Yodo, creatina, zinc. En general, te diría que primero, bueno, B12 siempre, muy probablemente vitamina D, hay que analizarlo, pero es una de las muy probables. Y después lo otro es bastante individualizable. Creatina, si va a realizar actividad física que necesite eso, deporte de fuerza, de potencia o determinado momento del entrenamiento del deportista. Zinc en determinados atletas que sudan mucho, que pueden ser los deportistas de endurance más profesionales, a veces se puede suplementar. Pero los que sí o sí es B12, a veces vitamina D. No hay otro fijo para el resto. Yodo es un tema que está empezando a aparecer ahí en alerta para la población general que no vive en las costas, porque la cantidad de yodo que te aporta el cloruro de sodio puede que a veces no alcance, porque se va desintegrando, porque la persona agrega la sal al agua hirviendo y eso rompe más el yodo, porque es difícil de medir el yodo, hay que medir yodo urinario. Entonces, yodo es algo que quizás deberíamos considerar. Yo los que dejaría ahí en stand-by y veremos qué publica la ciencia es yodo y omega 3 de cadena larga. Los dejo ahí y vamos a ver qué pasa. Mm. A ver en el futuro. Porque claro, el yodo es cierto que está la sal yodada, pero también la recomendación es que cuanta menos sal, mejor. Entonces, bueno, Exacto. a ver qué pasa, qué nos dice la ciencia en el futuro. Vale, también en redes se suele hacer alusión a otras deficiencias de ciertos nutrientes que ellos llaman esenciales y que no lo son realmente, que ahí son los de origen animal, ¿no? Como puede ser la carnitina o la colina del huevo, o incluso el colesterol, que mucha gente dice que es necesario consumirlo porque, bueno, estamos hechos de colesterol y demás. Ya sabemos que no es así. ¿Qué hay de esto cierto? Y si hay alguno de estos nutrientes que realmente sí que pudiéramos considerar. No, ni taurina, carnitina, colina, ninguno de esos no son esenciales, así que ya va a haber una síntesis endógena, eso lo mismo que el colesterol, así que no va a ser un nutriente crítico. Em, Mm. Se pueden algunos de ellos medir en plasma, como en el caso de la taurina. Hay ciertas situaciones muy, muy, muy puntuales que si es necesario se puede suplementar, pero no es un nutriente que yo consideraría, no me preocupan para nada estos, ni carnitina. De hecho, puede que el consumo de ellos de forma suplementada de los alimentos puede tener problemas a veces. ¿Eh? Sí. La carnitina, sobre todo, que puede aumentar el riesgo de sintetizar una sustancia llamada óxido de trimetilamina. Así que Genial. no pasa nada. Pues para cerrar todo este bloque de dietas basadas en plantas y demás, imagínate que te pongo el caso de que soy una persona omnívora, pero que me cuido mucho y oigo ya este podcast. Digo, venga, voy a dar el paso que quiero empezar a transicionar un poco a un patrón más vegetal. ¿Cómo empiezo realmente? O sea, ¿qué consejos me das para ir cambiando unos alimentos por otros e ir haciéndolo sostenible para mí? Bueno, em, me informaría, prestaría atención que estén los 6 grupos de alimentos de origen vegetal integral, que son los que dije al principio, que estén. Y después cuando ya estoy informado y empecé a incorporar antes de sacar, empiezo a incorporar eso para ir acostumbrándome en la alimentación, eh, consultar a un nutriólogo o un médico nutricionista que me ayude a armar las cosas bien, me pida un laboratorio completo, me suplemente correctamente, Sí. pero que si siente ese llamado interior de cambiar su alimentación por el motivo que sea, salud, medio ambiente o los animales, que lo escuche. Porque, como decía Carlos Castañeda, todos los caminos son posibles, pero solo uno tiene tu corazón. Y si vos viste el camino que tiene tu corazón y es por acá, transitalo. Transitalo porque te está esperando. Te estás esperando a vos mismo. Mm. Y una Qué de las bueno. una de las dificultades que
que se suele presentar es que al principio, por esa ingesta aumentada de fibra de golpe, sin darnos cuenta, simplemente por pasar a consumir alimentos de origen vegetal, suele haber esos malestares, esa pesadez, incluso ir mucho al baño, muchos gases. ¿Qué consejo nos darías en este aspecto? Sí, es totalmente cierto. Y que vayan de a poco incorporando, sobre todo los que más inflamación y gases generan, que son las legumbres, las frutas deshidratadas, ciertos vegetales como las crucíferas, los coles. Con esos vayan de a poco, que procesen las legumbres más en formato de humus, Sí. de a poquito. A veces hay que ir lento y pasarte a todo integral y al arroz del blanco al yamaní, de los fideos blancos a los integral, y a veces hay que ir más lento. Pues sí. Teníamos también otra curiosidad que queríamos preguntarte y es un poco conocer el rol que tienen los nutricionistas en la sanidad pública argentina. Mm. Bueno, em, acá soy médico especialista en nutrición, somos muy poquitos en Argentina y en el mundo en general. No es una especialidad frecuente para la medicina. Pero sí, en Argentina hay un montón de licenciados y licenciadas en nutrición. Y recién ahora están empezando a darle espacio a los nutris acá en Argentina, porque siempre y todavía sigue reinando la medicina paternalista hegemónica en nuestro país. Es decir, en los grupos de trabajo interdisciplinarios, donde debería haber psicólogos, psicólogas, psicólogos sociales, trabajadores sociales, nutri, médico, en general termina mandando, lamentablemente, el médico. Pero eso de a poco va cambiando y se le va dando el rol desde lo gubernamental y desde lo privado al nutri. Y a mí me encanta que pase eso, porque el nutri es el que viene pulsando más fuerte, que se suele formar con ganas. Así que es esperanzador lo que viene. No me gusta cómo está todavía hoy, pero sé que lo que viene es bueno siempre y cuando no se siga destruyendo el Estado en Argentina, que eso es otro tema, Ya. para hacer un podcast completo. ¿Y los nutricionistas en Argentina dirías que están basados en evidencia? Yo estoy bastante contento con cómo vienen formándose los nutris. Del mundo de la nutri deportiva, re bien, los veo. Y del mundo de la nutrición clínica general también. Me preguntabas esto hace 7, 8 años y no, era muy diferente el panorama. Pero hoy eh, hablas de dietas basadas en plantas y a todos por lo menos les suena y todos saben que es posible. Y los referentes de nutrición en Argentina están al tanto de lo que es esto, nos Ya. conocemos acá todos y compartimos formaciones, compartimos congresos, así que es alentador cómo viene eso. Qué bueno. Aquí, no sé cómo lo ves tú, Mario, pero yo a veces a lo mejor sí que tengo un poco más de esperanza, pero creo que es simplemente por la cámara de eco y por el contexto en el que nos movemos, porque luego en realidad en redes ves a personas que son nutricionistas, o sea, que tienen la carrera y demás, y decir barbaridades. O sea, que Sí, no sé. queda es que yo creo que el problema también es desde las propias instituciones de enseñanza. Eso es lo primero que tendría que cambiar. Y a partir de ahí, pues, yo creo que hay esperanza y que en el futuro, poco a poco, se irá implementando, pues, una nutrición más basada en evidencia, pero Claro, es todavía que queda camino. esto es lo bueno, digamos, porque eh, no se puede tapar el sol con los dedos. Porque cuando vos tenés evidencia científica de tan buena calidad, es cuestión de permanecer haciendo las cosas bien y lo otro se va a acomodar. Puede tardar más, puede tardar menos. Pero ahí Sí, está la evidencia científica. Entonces, ¿ves? Eso Sí. te da mucha fortaleza sí, para Sí, seguir. ahora mismo, de hecho, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, Mario, pero yo creo que eso es lo que está pasando un poco ahora mismo con el huevo en España, que parece últimamente claro. como que, bueno, la evidencia era tan clara o sí, sigo ilusionando que Es parece que, que no queda otro remedio que aceptarla, ¿no? claro, pero también ha comentado Toto que lo de la mezcla de aminoácidos es desde hace ya muchísimas décadas y que desde el 93 ya se sabe de forma oficial que no es necesario combinarlo, pero es lo que te digo, a día de hoy Y sigue seguía habiendo en la carrera. formaciones hoy en 2025 que te lo siguen Sí. diciendo. Sí, sí, o Entonces, sea, yo en la carrera di que había que complementarlo, o sea, que claro, Pero ¿qué pasa a diferencia de 1993? O cuando yo cursé medicina hace 15 años atrás. Que vos puede que lo leas en Instagram o que alguien haya hecho un post, que escuche, por ejemplo, esto o cualquier algo, intente informar científicamente
Y cuando está cursando, tener esa información como para poder ir al docente y decirle, mira, yo vi esto. Eso puede pasar hoy. Entonces eso acelera los tiempos. Mm, Sí. sí, total. Creo yo que lo que hay que hacer, eso es algo más personal, pero lo que hay que hacer en esos casos es tener mucha cautela, sutileza y amor a la hora de enfrentarlo, porque nosotros necesitamos que el docente universitario se arrime a este lugar. Y se arrime porque lo convence la ciencia y porque se sintió a gusto. Si yo lo confronto desde el odio o el rechazo, no voy a generar un cambio rápido. Claro. Entonces, con paciencia. Los alumnos, las alumnas, los propios colegas. A mí me ha tocado disertar en congresos en el que la persona anterior a mí decía las barbaridades más extrañas de nutrición. No era ni Bien. nutriólogo ni médico nutricionista. Antes que yo. Y yo después subir y decir todo lo contrario. Con paciencia. Claro. Pues sí, poco a poco. Sí, es la forma al final. Para eso estamos Sí. aquí. Vale, Sí. genial, Toto. Pues para ir ya cerrando el podcast, que es cierto que esta vez va a ser un poco más cortito, pero nos quedamos con alguna pregunta ahí pendiente. Estás Haremos invitado una para parte cuando 2, quieras chicos. volver. Cuando quieras volver, encantados. Hacemos un juego rápido de preguntas cortas y respuestas cortas. Y empiezo yo preguntándote, ¿cómo crees que serán de frecuentes las dietas basadas en plantas dentro de 30 años? Primero, espero que esté la humanidad viva. Eso Yo también lo no es espero. menor porque hay Ujú. evidencia científica que es muy dura, Sí. como el fenómeno bulbo húmedo y demás. Pero si es que subsistimos, creo yo que va a ser el oficialismo, porque va a ser muy difícil sostener la producción de proteínas animales. Mm. Desde ahí, desde lo productivo te lo hablo incluso, no solo de Ya. la salud. Y Mm. te quiero Sí. preguntar yo otra cosa. ¿Crees que llegará un punto, esto ya no tiene nada que ver con la nutrición, pero ¿crees que llegará un punto en el que se llegue a imponer? Porque ya no habrá otra alternativa que imponerlo. ¿Imponerlo desde dónde? Pues desde de forma oficial. O sea, que sea prácticamente obligatorio seguir una dieta basada en plantas, porque ya no habrá otro recurso que explotar. Bueno, probablemente pase eso. Sí. Desde lo medioambiental va a pujar, nos va a urgir mucho más que la salud, creo yo. Claro, sí, de lo Después, medioambiental. de ahí va a venir. Sin Sí. duda. Pero bueno, el humano también puede inventar cosas y de un día para otro decir, veníamos Sí. por acá y te salen con cualquier cosa. Yo estoy viendo que están haciendo proteínas animales sintéticas y en realidad la proteína del futuro ya está y se llama legumbres. Sí, Sí. justo. ¿Qué crees que podrías mejorar de tu alimentación? Bien, Toto. Yo, Toto. Estar más atento al calcio. Que hay días que me olvido de incorporarlo. em, y disminuir el consumo de cafeína. Yo consumo 2 tazas de café, 1 litro de té de mate, me estoy pasado de cafeína. Sí. Si solo pudieras dar un mensaje al oyente, ¿cuál sería? Que vayan por el camino que tiene corazón, en lo que sea. ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil a diario? Ya te digo. Ayer fue tremendo. Más del 3 que te gustaría, seguro. Ayer 3 horas 50 en pantalla. Ujú. Venía de una media de 5 y pico el año pasado, me empecé a proponer disminuir y ando en 3 al día. Bueno, Pero me pues tengo que ya. poner los software que te limitan la entrada a Instagram, pues si no Sí, me paso. pues Sigue sí, siendo menos de la media, yo creo. yo uso uno por si a alguien le resulta útil que se llama OneSec y entonces cada vez que voy a entrar a Instagram tengo como que respirar 5 segundos o algo así, no sé cuánto tiempo es. Buenísimo. O sea que también sí, me ayuda mucho. Qué droga, Genial. por favor, que es el Instagram. Tremendo. Muchísimo. Vale, Total. recomiéndanos una serie de recursos, ya sean papers, libros, vídeos, cursos, podcasts, lo que sea, que tú creas que puede ser de utilidad. Bueno, autores serios de nutrición, Kevin Hall y Stefan Guyenet a la cabeza, que no son ni veganos ni vegetarianos, publican. Ujú. Siempre seguirlos de cerca en el mundo de la nutrición clínica en general, en el mundo de la nutrideportiva, Luis Burke, Stuart Phillips, Luis Van Loom, como Sí. para tenerlos siempre cerca, Miguel, que se ve que le gusta publicar, investigar, así que hay algunos.
Está Raúl, Datos Conciencia, allá en España hay gente muy interesante que es muy seria. Y después que hagan alguna formación de posgrado. Acá en Argentina, que los 3 son online, está el que damos nosotros en la Universidad Nacional de La Plata, el de la UBA y el de Rosario. Los 3 somos todos amigos y yo sé la calidad de enseñanza que aportan. Qué bueno. Y Toto, ¿a quién nos recomendarías invitar al podcast? Yo les recomiendo invitar al podcast a Fernando Luna, que es en mi Wikipedia. Para mí es el nutriólogo mejor formado en Argentina en Wow. muchísimas áreas. Es un capo, muy humilde, le gusta leer, investiga, intenta publicar, tiene una pata clínica, así que es muy interesante Fernando Luna para entrevistar. Y muy Vale, humilde. pues anotado. Genial. Pues ahora sí, mil gracias. Pueden seguir leyéndolo, conociéndolo en Toto, Viviani y Rosy. Toto, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, lo mismo les digo, gracias por este tiempo que hacen para poder difundir, que no solo es por ustedes, sino también es para intentar dejar algo bueno, de calidad, a este planeta, así que agradecerles también ese trabajo, chicos. Muchas A ti, gracias. muchas gracias. Bueno, Hasta Chao. luego. hasta luego. Pueden encontrarnos en Instagram en buenasmigas.podcast, RDL Nutrición y It's Planet Based. Guión de Mario Rey y Paula Marrero. Producción de Alejandro Granados. Nos vemos el próximo domingo.